Oyentes, radios oyentes en todo el mundo, en este momento está con nosotros el embajador de Ecuador ante Indonesia, Su Excelencia Santiago Chávez. Vamos a conversar con el señor embajador sobre el avance de las relaciones bilaterales entre Indonesia y Ecuador. Señor embajador, bienvenido y gracias por estar aquí para la entrevista. Pues, como sabemos todos, Indonesia y Ecuador han abierto las relaciones diplomáticas desde 1980, si no me equivoco. Pero la apertura de representación diplomáticas en cada país no se hicieron por mucho tiempo. La República de Indonesia abrió su representación diplomática en Quito, 2010, y Ecuador abrió su representación diplomática en Yakarta, 2004. Pues, señor embajador, ¿cómo ha sido la relación entre los dos países desde la apertura de las representaciones de ambos países, señor embajador? Buenos días. Ante todo, muchas gracias por esta invitación a participar en este importante programa. Un saludo para todos los radioescuchas. Quiero destacar, en efecto, que Ecuador e Indonesia tienen más de 40 años ya de relaciones diplomáticas bilaterales y que durante este tiempo nosotros hemos venido desarrollando una relación de amistad, una relación de cooperación que se está tornando cada vez más importante para los dos países, ¿no? Este es un mundo de interacción, este es un mundo en el que hay muchos temas en los que compartimos, y especialmente países como Ecuador e Indonesia, que tenemos bastantes elementos en común. Entonces, yo estoy muy contento de trabajar en función de mejorar esa relación bilateral. Señor embajador, ¿nos podría explicar o informarnos qué esfuerzos que se han realizado para fomentar estas relaciones comerciales o relaciones diplomáticas entre Ecuador e Indonesia? Sí, bueno, lo principal, en mi opinión, es tener un marco jurídico que establece la relación bilateral. Entonces nosotros tenemos dentro de ese marco jurídico varios acuerdos bilaterales, memorandos de entendimiento, cartas de intención, en definitiva, diversos instrumentos internacionales que nos permiten trabajar conjuntamente en los distintos ámbitos. En este sentido, la relación entre Ecuador e Indonesia ha venido incrementándose paulatinamente. Estamos trabajando en lo que tiene que ver con comercio, ¿no? Tratando de establecer sobre todo una corriente comercial consolidada de dos vías que sea favorable para los dos países. También en el campo de las inversiones, pero tenemos otros ámbitos en los cuales estamos colaborando, que es, por ejemplo, el asunto de gestión de riesgos, en lo que es construcción de capacidades, ¿no? Capacidades en distintas áreas, incluyendo la capacidad diplomática. Indonesia acaba de formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ecuador va a formar parte de este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de enero de 2023, durante 2 años. Entonces tenemos muchas cosas que compartir, ¿no? Son elementos interesantes dentro del ámbito multilateral. Estamos trabajando igualmente en lo que tiene que ver con la cooperación en materia de lucha contra la droga, por ejemplo, ¿no? El combate al narcotráfico y a las redes transnacionales que tienen relación con estos temas, ¿no? Que está englobando inclusive otras cosas que tienen relación, por ejemplo, con trata de personas, que es un tema que le interesa tanto a Ecuador cuanto a Indonesia. Estamos trabajando igualmente en asuntos relacionados con el ambiente, porque Indonesia y Ecuador somos países muy multidiversos. Entonces tenemos muchas cosas que nos identifican conjuntamente, ¿no? Y en ese sentido
coincidimos en varias de estas posiciones, por ejemplo, en el tema de la lucha contra el cambio climático, todo el tema del combate a la deforestación y tantas otras cosas, el asunto de los manglares, tantas cosas que nos unen, ¿no? En el tema de la lucha en materia ambiental. Y así, o sea, son varias las materias en las cuales nosotros estamos trabajando conjuntamente y en las cuales estamos identificando cada vez más temas para poder seguir estrechando nuestra relación bilateral. Pues hablamos sobre el medio ambiente. Acabamos de escuchar que el volcán Semeru ahí se explotó aquí, y sabemos que en Ecuador también ustedes tienen muchos volcanes. ¿Podríamos en algún futuro trabajar conjuntamente cómo enfrentar esta situación? Sí, por supuesto. De hecho, este año, en 2022, las dos entidades responsables en materia de riesgos en Ecuador y en Indonesia llegaron a un acuerdo y firmaron un memorando de entendimiento para trabajar conjuntamente en este tema de gestión de riesgos. Así que en el año que viene, en 2023, nosotros vamos a desarrollar ese memorando de entendimiento y vamos a encontrar puntos muy específicos en los cuales podamos trabajar sobre todo lo que tiene que ver con intercambio de experiencias, construcción de capacidades, utilización de tecnología, para poder realmente ayudarnos cuando tenemos, porque Indonesia y Ecuador sufrimos de esta misma dificultad, no estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, en fin. Entonces es importante que compartamos todos estos elementos para contrarrestar y poder ofrecer, sobre todo a la gente que es víctima de este tipo de situaciones naturales, pues la mejor atención posible, ¿no? Hay una cosa que cuando se habla sobre Ecuador siempre se menciona sobre los Galápagos. Sí. Y ustedes tienen los Galápagos y nosotros tenemos la isla de Cómodo. ¿Usted cree que podríamos en el futuro o ahora mismo cómo colaborar, cómo aprender, cómo compartir la experiencia que tienen los Galápagos y el Cómodo? Claro que sí. De hecho, nosotros estamos trabajando también en eso, ¿no? Vamos a tratar de concretar un acuerdo entre el Parque Nacional Galápagos y un parque nacional acá en Indonesia, ¿no? Y la idea es justamente de compartir igualmente lo que es esa experiencia, ¿no? Para tratar de mantener esta fauna que es endémica, ¿no? En este caso Galápagos y otros animales que son importantes, pero también lo que es la flora, ¿no? Que es fundamental en estas islas que son, en el caso de Ecuador, nosotros les llamamos las Islas Encantadas, ¿no? Las que sirvieron para que el naturalista inglés Charles Darwin escriba su teoría de la evolución de la humanidad, que ha sido tan importante, ¿no? En el desarrollo científico. Y claro, el tema de los comodos acá es algo espectacular, es fantástico, ¿no? Es algo que el mundo entero admira también, porque son animales únicos, ¿no? Son endémicos acá, y entonces yo creo que tenemos muchas cosas que compartir, muchos elementos en el plano científico, en el plano del naturalismo, en el plano turístico, ¿no? O sea, realmente hay que pensar en todo eso en un conjunto, ¿no? Que sirve a su vez para preservar esas especies, pero al mismo tiempo también para que los países nos sintamos orgullosos de lo que tenemos. Claro, tenemos que conservarlo, ¿no? Y otra cosa que quería comentarles, que he probado una vez el café ecuatoriano y también el chocolate. Ajá. Y Indonesia también tiene café, tiene chocolate, pero otra cosa que a mí quiero saber más, y que los radios oyentes también quieren saber más, que Ecuador produce plátanos.
bananas. Cierto. Explícanos, por favor, cómo crece, cómo se cultiva plátano en su país, para que podamos aprender también algo de Ecuador sobre el plátano. Claro, bueno, Indonesia está progresando mucho en el sector bananero. Y yo creo que tiene algo que aprender de Ecuador. En este sentido, Ecuador ha sido primer productor de bananas a nivel mundial y primer exportador de bananas a nivel mundial. Es un sector muy importante para la economía ecuatoriana porque 1 millón de personas, yo creo que inclusive más de 1 millón de personas viven de esta actividad en Ecuador. Nosotros tenemos un país de 18 millones de habitantes, 18 millones de personas, y 1 millón o más que vivan de la actividad bananera tienen bastante significado. Entonces, la actividad bananera ha sido tradicional en el Ecuador, sobre todo en la costa ecuatoriana. Nosotros nos hemos caracterizado por tratar de establecer una actividad bananera que sea bastante sostenible, ¿no? Que hemos utilizado también la tecnología de alto nivel. Tratamos de producir un banano que sea de muy buena calidad y asimismo, como digo, que permita generar sobre todo fuentes de empleo que son importantes para el país. Así que yo creo que dentro de eso debemos, digamos, establecer todos estos elementos y coordinarlos con otras cuestiones que son más bien técnicas, ¿no? La actividad bananera tiene que ver también con una buena administración, tiene que ver con la búsqueda de mercados que puedan ser digamos, buenos en cuanto a consumidores, ¿no? que aprecien la fruta, pero también en cuanto a precios, ¿no? Que es importante. Por ejemplo, no todos los mercados son iguales en cuanto a precios. Hay ciertos mercados que pagan más, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, digo, en el caso ecuatoriano, nosotros nos hemos enfocado mucho a ese tipo de mercados. Ahora, asimismo, tenemos que estar conscientes de que este tipo de actividad tiene una serie de problemas que son a veces difíciles de controlar, como las plagas. Entonces, eso es algo que Indonesia, dentro del desarrollo de su sector bananero, tiene que tener en cuenta. Hay que trabajar en investigación, en innovación, y hay que tratar de aprender de lo que está pasando técnicamente en el sector bananero mundial. Muy interesante, señor embajador. O sea, Indonesia podría estudiar, aprender algo de Ecuador también. Sin duda. Yo creo que sí, o sea, en el tema bananero yo creo que sí. Pero Indonesia, yo tengo que decirlo, tiene varias entidades acá, varias universidades sobre todo, que están trabajando en la cuestión científica, ¿no? Están tratando de justamente profundizar en la parte técnica, ¿no? De la producción del banano, para que acá la producción sea lo más eficiente posible y con estándares de alta calidad y que puedan ser variedades resistentes a las plagas. Entonces todo eso va a ser muy bueno para el mercado bananero de Indonesia, para la producción y para la exportación. O sea, en el futuro, señor embajador, podríamos hacer una colaboración entre universidades indonesias y universidades de Ecuador. Sin duda. En este tema y en otros temas. Por ejemplo, nosotros, Ecuador ha desarrollado un potencial muy alto en lo que tiene que ver con ciertos productos del mar y sobre todo con camarones, ¿no? Lo que es producción y exportación de camarones. Es un productor muy importante de camarones a nivel mundial. Entonces, esto es en el sudeste de Asia. Hay países que son muy fuertes también en esto, por ejemplo Tailandia, ¿no? E Indonesia también quiere ser fuerte en materia camaronera. Así que hay muchas áreas, muchos sectores en los cuales nosotros podemos compartir experiencias y ayudarnos mutuamente, porque de lo que se trata es de competir, pero competir con lealtad, competir de una manera adecuada y que todo eso sea beneficioso para
los sectores productivos y para los países. Muy bien, señor embajador, pero antes de nada, íbamos también a conversar sobre el fútbol. Y este es un tema muy interesante para todos, o sea, hablar el fútbol hoy en día, como está haciendo el partido ahí en Qatar. Pero, desgraciadamente, Ecuador no ha podido entrar al siguiente... los octavos de final. Sí. Pero siempre es buena noticia que un país, su selección, entre a una selección o una Copa Mundial. Explícanos, por favor, cómo llegó a ese nivel la selección ecuatoriana. Sí, Ecuador está jugando ahora, o ha jugado pues su cuarto mundial de fútbol, ¿no? Entonces, sí, ha estado 4 veces en mundiales de fútbol y es un proceso muy interesante que revela que el fútbol ecuatoriano ha mejorado muchísimo en los últimos años. Entonces, la verdad es que yo pienso que las distancias en materia futbolística se han acortado mucho, ¿no? Y se está viendo en este mundial. Hemos visto cómo ciertos pronósticos sobre algunos partidos de fútbol no se pudieron concretar porque países aparentemente más débiles son los que ganaron a los que eran aparentemente más fuertes. Entonces vemos que en este momento esas distancias efectivamente se han acortado. Y en el caso de Ecuador nosotros tenemos ahora una selección muy joven, con mucho futuro, que ha tenido, digamos, su primera experiencia a nivel de mundial de fútbol. Y eso va a ser realmente muy importante para lo que viene, para los siguientes años, ¿no? Creemos que esta selección de fútbol va a ser la base del equipo que va a competir para el siguiente mundial. Y probablemente este equipo logre clasificarse nuevamente y esta vez sí, cuando lleguen al siguiente mundial, van a tener mayor solidez, van a tener mayor capacidad, mayor posibilidad de tener una mejor actuación. La actuación de la selección ecuatoriana en esta ocasión ha sido realmente muy destacada. En el proceso de clasificación en Sudamérica, que es un proceso muy difícil, Ecuador tuvo una excelente performance y en el Mundial de Fútbol ha tenido una actuación muy digna. No pudo clasificar porque también la selección de Senegal es el equipo más fuerte de África. Es muy meritorio el trabajo que ha venido realizando Senegal, pero también en general las selecciones africanas, magníficos equipos. Entonces, yo digo, la gente en Ecuador está muy contenta con la participación de su selección y eso es lo importante. La selección le ha dado mucha alegría a la gente, al país, y de eso se trata, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos muy agradecidos con los jugadores y con el cuerpo técnico. Señor embajador, siempre a los embajadores invitamos acá, siempre preguntamos que nosotros, indonesios, que las selecciones o Indonesia en todo el mundo quiere entrar a la Copa Mundial. ¿Qué podríamos aprender de Ecuador, de la selección ecuatoriana? Bueno, yo creo que sí podemos aprender algo porque en Ecuador se ha dado un proceso que está sirviendo de modelo para algunos países, ¿no? Se trata sobre todo de un club que se llama Independiente del Valle, que es la base de la selección ecuatoriana. Este club es un club joven, es un club que ha ascendido de segunda categoría a primera categoría y en pocos años consiguió ganar 2 Copas Sudamericanas. Es un club que ha vendido muchos jugadores a equipos del exterior. Y es un proceso que no tiene que ver solamente con la parte deportiva, sino con un proceso integral, ¿no? Que suma lo que tiene relación con lo que es la educación, el cuidado de los niños que empiezan en las categorías inferiores del club, ¿no? Y van pasando de categoría en categoría. El club les cuida, les da educación, el club les permite, digamos, tener una vida
dedicada a lo que es básico, que es en este caso el juego del fútbol, pero también la educación, la cultura, dentro de lo que tiene que ver también con un espacio en el que ellos no tienen preocupaciones económicas, en las que ellos pueden de alguna manera también contribuir a sustentar a sus familias, y entonces todo eso se lo hace igualmente utilizando tecnología, utilizando digamos el apoyo psicológico también que requiere un futbolista de alta competición. Entonces, cuando llegan a tener 17, 18 años estos jóvenes, ya tienen una, digamos, una solidez en cuanto a lo que son sus objetivos, ¿no? Su personalidad es bastante definida, y asimismo las habilidades dentro del juego son cada vez mejores. Así que yo creo que ese proceso, ese modelo de club que es Independiente del Valle, se ha trasladado a la selección ecuatoriana en gran medida y está siendo mirado con interés por varios clubes a lo largo de toda la región, ¿no? Porque es un proceso nuevo, es un proceso exitoso, y yo creo que de ahí se pueden sacar muchas lecciones que sirven para mejorar. Ese es lo que podría decir sobre el proceso ecuatoriano. Muy interesante. También aprovecho este momento para avisar a los radios oyentes que el año que viene el Mundial Sub-20 estará aquí en Indonesia, en Yakarta. Claro, y es un gran acontecimiento. ¿Participará la selección ecuatoriana? Bueno, en el Mundial que viene no estoy seguro. La verdad es que no sé si es que debe haberse realizado ya el proceso de clasificación, y yo no he seguido ese proceso de clasificación. No es un Mundial juvenil, pero no sé, hay varias categorías juveniles, ¿no? No sé de qué edad es exactamente el Mundial de Fútbol que se va a jugar en categoría juvenil acá en Indonesia. Pero tendrá oportunidades, como ya está en el Copa Mundial, tendrá también oportunidades para jugar en Sub-29. Yo creo que sí. Yo pienso que, bueno, este es uno de los logros de la selección ecuatoriana, el hecho de que los jugadores son muy jóvenes. Son casi todos ellos entre los 18 años y los 22 años. Entonces, pienso que el Ecuador tiene mucho futuro en el campo futbolístico. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, señor embajador, por estar aquí con nosotros, por esta entrevista. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecer y quiero desear a todos los radioescuchas y a toda la gente acá en la radio una feliz Navidad y un año 2023 lleno de paz y de prosperidad. De nuevo, muchísimas gracias, señor embajador. Muchas gracias. Muchas gracias.